Colitis. El próximo martes damos el examen parcial. Hasta este tema. ¿Qué significa colitis? Colitis es un término general que simplemente indica inflamación de la mucosa del intestino grueso. Es como el término artritis, que ya lo conocen. ¿Artritis y reumatismo son lo mismo? Ya llevo reumato, a ver, haremos recuerdo de reumato. Me encanta mi reumato y hubiera querido tener esa subespecialidad, pero no se pudo. Me gusta mucho el reumato. A ver, dígame, en reumatología, ¿artritis y reumatismo son lo mismo? ¿Qué han aprendido en reumato? Contesten pues, a ver. Alguien que se anime. ¿Son sinónimos? ¿Alguien opina lo contrario? Creo que no, doctor, porque sí, si hablamos de una persona que tiene probabilidad de tener una enfermedad reumática, es algo más amplio, no solamente se enfoca en la artritis. Pero sí hay una variedad de artritis que es la reumatoide. A ver, ¿alguien más? Creo que es un término Como en un para matrimonio, los ¿no? pacientes. Que haga una calle para siempre. Y se quede con la duda. Ningún libro, reumatismo. Sí, es un término dado por los ¿Qué significa artritis? Inflamación de una articulación. Eso es artritis. Imagínense que en este momento, que a mí me encanta el cine, ¿verdad? ¿Qué pasa si encarno a uno de los, en esas épocas, uno de mis actores favoritos, que era Sylvester Stallone, y me creo rojo, que le empiezo a dar golpes a la pared? ¿Qué le pasa a mi mano? Se va a inflamar. ¿Qué diagnóstico le da? Se va a volver así como una pelota gruesa, le va a doler, puede haber sangrado inclusive, y hasta dificultad para el movimiento, por darle de puñetes a la pared. ¿Qué diagnóstico me dan? Sí, un diagnóstico etiológico, directo. Traumatismo de la mano, puede ser. Contusión también puede ser. Pero desde el punto de vista reumatológico, eso sería traumatológico. Desde el punto de vista reumatológico sería artritis traumática. Así que artritis es un término general. Simplemente te dice inflamación de la articulación. Ahora menciónenme qué tipos de artritis conocen. Aparte de la reumatoide. Artritis botosa. Luego, artritis séptica. Es igual que la séptica. Es igual que la reumatoide. El lupus no hay una artritis lúpica. El dolor articular es una de las variables células para el diagnóstico de lupus. ¿Conocen la artritis psoriásica? Hay artritis de diversos tipos. La artritis reumatoidea es uno de los tipos de artritis. Así que artritis y reumatismo no son lo mismo, no son sinónimos. Tu paciente no lo sabe porque no estudió reumato, pero tú deberías saberlo, porque tienes que orientar de esa manera a tu paciente para darle el diagnóstico correcto. Por ejemplo, en la gota el diagnóstico correcto es artritis gotosa, no es gota. Así que artritis es un término general que simplemente te dice inflamación de la articulación. Lo mismo con la colitis. Colitis es un término general que solamente te indica inflamación del intestino grueso. Al igual que en reumatología, existen diversos tipos de colitis. Acá están
mencionados. La colitis nerviosa, a la que denominamos el síndrome de intestino irritable, la colitis ulcerosa, la hemorrágica, la enfermedad de Crohn o colitis granulomatosa y la colitis isquémica. La colitis puede estar desencadenada por diversos tipos de agentes etiológicos, desde simples procesos inflamatorios hasta procesos de tipo infeccioso. Acá vamos a hablar de parásitos como la ameba o la ameba histolítica. Hemos hablado también de bacterias, el Campylobacter, la Salmonella, la Shigella, inclusive virus. En algunos casos, sobre todo en niños, podemos encontrar colitis secundarias a infecciones virales. ¿Cuál es el principal síntoma de las patologías abdominales? ¿Dolor qué? ¿Dolor de cabeza? Dolor abdominal. Dolor abdominal. Así que todas las colitis tienen una sintomatología común. El dolor abdominal, la diarrea, flatulencias o meteorismo, eso se refiere a aumento en la cantidad de gases intestinales, y obviamente secundario a lo que es la diarrea deshidratación. Estamos hablando de patología del aparato digestivo. ¿Por qué no mencionamos vómitos, náuseas y vómitos? Porque de la mayor parte de las enfermedades que hemos visto hasta ahora, además hay vómitos. ¿Por qué? Porque lo que para que vómitos tiene que ser del estómago, ¿verdad? Para una gastritis, en cambio, es diarrea del intestino. Acá simplemente está inflamado el intestino. El estómago está tranquilo, nadie lo está molestando. No hay inflamación estomacal. Por lo tanto, no tiene por qué haber ni náuseas ni vómitos. Como está inflamada la mucosa del colon, la característica clínica se va a referir a deposiciones diarreicas. Otros síntomas que pueden acompañar a la colitis. Si estamos ante un agente etiológico infeccioso, obviamente habrá fiebre. Habrá fiebre. Y si el proceso inflamatorio llega a ser tan severo que perfora la pared intestinal del colon, como es el caso de las colitis ulcerosas. Estas úlceras de colon pueden perforarse igual que las úlceras estomacales y nos va a ocasionar peritonitis. O sea, tendremos, además del dolor abdominal, la diarrea y demás, podemos tener datos de peritonitis. ¿Cuáles son esos datos clínicos? A la palpación, abdomen irritable. ¿Qué más? Muy bien, ¿eso a qué se refiere? Dolor a la descompresión brusca en cualquier cuadrante abdominal. Ruidos hidroaéreos incoactivos o paralizados. Muy bien. Entonces, dependiendo del tipo de colitis, pueden haber, además de los síntomas generales, otros síntomas que van a acompañar a los iniciales. También podemos tener datos de obstrucción intestinal. No por intestino delgado, sino por compromiso del intestino grueso. A ver, haremos un breve repaso. ¿Qué datos clínicos tenemos de una oclusión intestinal? Constipación. Principalmente dolor abdominal. Depende de dónde esté la obstrucción, será distensión abdominal. El abdomen se distiende, duele. Hay ausencia puede haber, si es una oclusión parcial, disminución de las heces, disminución de eliminación de heces, disminución en eliminación de gases. Si es una oclusión total, ausencia de eliminación de heces y de gases. Si le sacamos una radiografía a un paciente que tiene oclusión intestinal, ¿qué signos radiológicos tenemos? ¿Signos de qué? Granos de café. No, ¿quién les ha enseñado eso? Esos pólvulos. Signo de café para el óvulo de signo.
hemorroide, estoy hablando de oclusión intestinal. Pila de Oclusión. monedas. El Las síndrome de monedas, la pila de monedas. monedas. Ese es el sí. Ese dato clínico, ese dato radiológico, nos ayuda en el diagnóstico de una oclusión intestinal y es un parámetro importante que utiliza el cirujano para poder programar un acto quirúrgico. Pero también no se olviden que la oclusión intestinal, ¿con qué nombre también recibe la oclusión intestinal? No, ilio. Si es una obstrucción intestinal con el signo radiológico de las pilas de monedas, ¿qué tipo de ilio será? No, Adinámico. si no es paralítico es mecánico, si no es uno es el otro, si no es blanco es negro. Así que es ilio mecánico. Ya que hemos hablado del ilio, ¿cuál es la causa del ilio metabólico o paralítico? De eliminación excesiva de potasio, Eliminación excesiva. ¿Pero eso qué va a ocasionar? que haya pérdida de movilidad de las fibras musculares lisas. O sea, el ilio metabólico, ilio paralítico se produce por hipocalemia. Se llama metabólico por eso. ¿Cuál es la indicación precisa para operar a un paciente con ilio metabólico? ¿Cuándo se opera a un paciente que tenga ilio paralítico? A ver, háblame fuerte, pues. No te escucho. Vaya, cuando el tratamiento, cuando no responde al tratamiento con la administración de potasio, ¿Y qué vas a hacer operando? ¿Qué harías? se hace una hemicolectomía y se hace con una anastomosis terminal o si no, o una ostomía. Si es un ilio paralítico, ¿qué parte del intestino está comprometido? Yeyuno hilo, prácticamente todo el intestino delgado. Y si quieres operar y hacer una extracción de la parte comprometida, tendrías que sacar todo el yeyunito del hilo. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta que les he hecho? ¿Cuándo se opera un ilio metabólico? La respuesta es no se opera. No tiene indicación quirúrgica. Por algo es ilio metabólico. Solo el metabólico no se opera. Solo el metabólico no se opera. Es eminentemente tratamiento clínico. Si la causa es hipocalemia, repones el potasio y es solucionado. Pero en todos los casos responde positivamente. Responde. Obviamente tienes que identificar la causa que ha motivado la hipocalemia. Ponte fármacos que producen hipocalemia. Los diuréticos ahorradores de potasio. Diuréticos de asa. Muy bien. Das diuréticos de asa, ponte el paciente con insuficiencia cardíaca, le das furosemida, le va a producir hipocalemia. ¿Qué vas a hacer? Suspendes el diurético, repones el potasio y el ilio paralítico se soluciona. No hay que operar. Solo se opera el ilio mecánico, el ilio obstructivo. Ese sí se opera. El metabólico no se opera. Y la colitis puede llegar a complicarse con un ilio de tipo mecánico. La diarrea usualmente es acuosa, abundante, con un número importante de episodios en 24 horas que puede llegar hasta 30 episodios. Puede llegar a presentar restos sanguinolentos, como es el caso de la colitis hemorrágica. Puedes tener entonces diarreas con sangre, con flemas, con moco. Antes de pensar en colitis, ¿en qué piensas? En un síndrome disentérico. ¿Cuáles son las causas? Solo es ameba o shigella. Amebas y shigella. Muy bien. ¿Se están dando cuenta, chicos? Le estoy haciendo repasar para su examen, por si acaso. Ya, eso ya hemos hablado sobre el ilio. ¿Cómo se hace el diagnóstico?
¿Cómo haríamos el diagnóstico de la colitis? Colonoscopia. ¿Qué tipo es? Químico. Todo diagnóstico siempre es clínico, eso no se olvide, chicos, jamás de los jamás. Todo diagnóstico siempre es clínico. Entonces haremos el diagnóstico en base a los síntomas del paciente. Dolor abdominal, tipo cólico, que está localizado a nivel del marco colónico, estamos hablando del abdomen izquierdo, flanco izquierdo, flanco derecho, toda la zona del epigastrio, hipocondrios, por donde pasa todo el marco colónico. Ahí está el dolor. Dolor de tipo cólico opresivo. Además de posiciones diarreicas, algunas con sangre, otras con moco, flemas, dependiendo de la causa. Y fiebre, siempre y cuando el paciente tenga además un cuadro infeccioso. Luego de que se ha hecho el diagnóstico clínico, vamos a corroborar a través de estudios complementarios. ¿Qué se hace? Primera medida ante todo cuadro infeccioso. Tomar una muestra para cultivo Tomar muestra para cultivo y antibiograma. Lo que hemos visto en la anterior clase, coprocultivo y antibiograma, que te va a reportar qué bacteria es la causante de la infección y qué antibiótico vas a usar en base al reporte del antibiograma. Y también tenemos que realizar un estudio de un coproparasitológico para evidenciar la posible contaminación por parásitos. Y luego realizar los estudios de gabinete. En el estudio de gabinete, el estudio complementario principal, ¿cuál es? La colonoscopia. No se olviden que para las patologías digestivas, gold standard, la prueba de oro diagnóstica es o la endoscopía digestiva alta o la colonoscopia. ¿Se puede hacer radiografías? Se puede, pero radiografías con contraste de bario. Para realizar la radiografía con contraste de bario, ¿cuál es la vía de administración? No. Se coloca directamente vía rectal, como si fuera enema. Ahí se coloca el contraste de bario. Así que va a entrar primero a recto, pasará a sigmoides, colon descendente, colon transverso, termina en el ascendente y en el cielo. Todo eso nos lo va a dibujar el contraste y vamos a ir sacando las radiografías progresivamente. Solamente nos identifica alteraciones anatómicas. En cambio, la magnitud de la infección, de la inflamación, presencia de úlceras y demás, todo eso se determina exclusivamente con una colonoscopia. ¿Cuál es el tratamiento? A ver, para un paciente con colitis, un antibiótico que no sea absorbible. pero si no es infecciosa, si es una colitis hemorrágica por úlceras. Estamos hablando de un tratamiento en general para cualquier tipo de colitis. No es la criocauterización, es lo que he dicho para las úlceras. En general, a ver, ¿Cerrar el grifo? analicemos bien, analicemos con criterio. Pilares para el tratamiento de un paciente con colitis, en base a los síntomas. Dolor, dieta. Dieta, ya, es parte del tratamiento, sí, la dieta. AINES, ¿para qué AINES? ¿Para dolor? Antiespasmódico. Antiespasmódico, doctor. Antiespasmódico para el dolor, ya, ¿cuál? De 20 miligramos en novenoso. ¿Y si es alérgico a algún tipo de movimiento? Ya, ahí llegó su conocimiento de antiespasmódicos, no puedo creer. El otro antiespasmódico, que el que yo uso, porque es más efectivo, más que el antiespasmódico. El omeprazol, ¿cómo va a ser? Repitiendo todo el semestre el omeprazol y me sabes con qué es antiespasmódico, ¿no? El espasmodiazol es propaganda de vago.
Butilbromuro de iosina se llama. Pero no has visto. ¿Cuál es el otro? El propinoxato. ¿Lo conocen al Viadil? Sí. Su principio activo es propinoxato. ¿En cuánto es? El Viadil de 10 miligramos. Ampollas de 10 miligramos. ¿Dónde se endovenosa? Es también vía oral, vía endovenosa. 10 miligramos en comprimidos, 10 miligramos en ampollas. Propinoxato. Lo que tú decías, el espasmo dioxadol, como espasmo, tiene propinoxato. Y como dioxadol, tiene terapidol. O sea, es un analgésico y antiespasmódico. Es un antiespasmódico mucho más efectivo que el butilbromuro de iosina, por si acaso. Bueno, estamos en el tratamiento. ¿Qué es lo primero que le dan a este paciente? Ya, la dieta ya está. Dieta. A ver, ¿qué dieta? Blanda. Si le das dieta rica en fibra, ¿qué vas a ocasionar? Más Más diarrea. diarrea. Entonces, dieta pobre en fibra. No solo de la fibra en la anterior clase, ¿verdad? Son los divertidos, así que ¿para qué repetir? Una dieta blanda que esté exenta de irritantes intestinales, como son picantes, no, colecistoquímicos, nada. Ácido. Ácidos, ya, ácidos, ¿qué sé? Lácteo, No, lácteos ricos. Pero eso ya he dicho ácidos. ¿Entienden? ¿Quién quiere hacer? ¿Puedo pasar? Claro, ya se abierto la puerta. ¿Qué vamos a hacer? Ya, fuera de... los alimentos. Fuera de los picantes. ¿Qué más le vamos a prohibir? Condimentos. Todo lo que son condimentos, picantes, ahogados, lo que es el consumo de alcohol, obviamente. Todo lo que son alimentos ácidos, cítricos, ácidos en general. Y todos los alimentos cocidos, nada crudo, para evitar una posible contaminación bacteriana. Ya, fuera de la dieta, ¿qué le vamos a dar? En base a los síntomas. Doctor, como el paciente está deshidratado líquidos. Muy bien, el principal síntoma hemos dicho diarrea. ¿Qué ocasiona la diarrea? Deshidratación. ¿Qué tratamos? La deshidratación. ¿Qué le vas a dar? Depende de la deshidratación, si es de moderada, normal y si es severa la alta. Muy bien. O sea, estos pacientes con colitis se internan o se tratan ambulatoriamente. ¿Cómo le vas a dar rinque normal ambulatoriamente? Interna. Un paciente con colitis tiene que internarse, aunque no quiera internarse, tiene que internarse. Porque vamos a ver cómo las colitis se complican rápidamente y pueden llevar a cosas más serias. Así que lo primero que vamos a hacer es armar un esquema de venoclisis, corregir el grado de deshidratación en base a lo que hemos aprendido, ¿no? De deshidratación leve, moderada y severa, usando una solución que tenga potasio. La única es rica. La única es rica. Luego, el paciente, si tiene un cuadro infeccioso, ¿qué vamos a hacer? Tratamiento antibiótico en base al antibiograma, siempre y cuando sea infeccioso. Si es parasitario, le damos un antiparasitario. ¿Cuál antiparasitario? Praziquantel. ¿Parasicuantel para qué es? Es para los... No. A ver, Es ¿cómo para el parasicuantel? mitos. Para el mitos. El mitos. No. ¿Para qué es el parasicuantel? El mitos. ¿Para qué patología? ¿Para qué parásito? Para el... para las cariasis El parasicuantel es para astenias. tenias. No sabes cuál será hasta que no tengas el cuerpo parasitológico. Ya hemos aprendido qué antiparasitario darle en base a cada tipo de parásito. ¿Y el de amplio espectro qué se llama? Nitazoxanida. ¿De cuánto viene? 500 miligramos. ¿Cada cuánto? 12 horas. Cada 12. Sí. No, pues la nitazoxanida, eso mata todo. Ok. Entonces acá dice, ingerir una suficiente cantidad de líquidos si es que hay buena tolerancia a la dieta. Caso contrario, darle vía parenteral. Mantener una dieta blanda, administrar antibióticos o antiparasitarios según sea el caso. O sea, el tratamiento tiene que ser individualizado para cada tipo de colitis
y para cada tipo de paciente. Ahora vamos a ver las características de cada uno de ellos. La colitis nerviosa, ya hemos hablado de esta patología también conocida como síndrome de intestino irritable, en este caso colon irritable. ¿No? ¿Cuál es el origen? Emocional. Emocional. Son alteraciones de tipo psicológicas y emocionales. Situaciones en las cuales por una alteración emocional de cualquier tipo el paciente corre al baño porque está con diarrea. Cursa con dolor abdominal, las características que hemos mencionado, gran distensión abdominal, aumento en la producción de gases, eso llamamos meteorismo, diarrea, en casos muy contaditos, estreñimiento o constipación. Este tipo de colitis no produce inflamación, no hay un cuadro inflamatorio, es una alteración emocional. Así que, ¿qué tratamiento le damos? Fuera de la venoclisis y demás. Tratamiento para la colitis, para el colon irritable. Tratamiento, el psicólogo no da medicamentos, te charla y te charla y te charla el psicólogo. Yo estoy hablando de tratamiento farmacológico. ¿Cuáles se llaman estos los? ¿Cuál dosis? Háblame como chicos de noveno. Esos serotonina. ¿Qué le dan? A ver. ¿Cómo se llama? Ansiolíticos. ¿Qué ansiolíticos? ¿Has levantado la mano? El tratamiento para la Tipo de ansiolíticos. Han dicho ansiolíticos. No es ¿Qué ansiolíticos? levantamiento. La levofloxacina es antibiótico. Alprazolam, midazolam. Esos son más sedantes. Es por ahí, es por ahí. ¿Cómo va a ser por ahí? Hay uno. El se llama. El de A ver, acetilcolina. ansiolíticos, chicos, ansiolíticos. Benzodiazepinas. No. Este es Ansiolíticos. Buspi. El grupo de las Buscamos. benzodiazepinas. Alprazolam. Lorazepam. El midazolam es una benzodiazepina, pero solo se utiliza como medicación para anestésica, no usas para pero el alprazolam está bien. Alprazolam es Mida es para anestesia. Si me hablas de algo, se supone que sabes. Mida es para. ¿Sabes que así es conmigo? ¿De cuánto viene el alprazolam? Comprimidas de 20 miligramos. No, ¿qué va a ser? Será 10. Viene de 0,5 y de 1 miligramo. 1 miligramo. Poquito. ¿Cada cuánto se da? Sí, 1 miligramo. Depende del uso, pero como ansiolítico cada 12 horas. Si utilizas como relajante muscular hasta 2 veces por día. Como mal utilizado para hacer dormir. Mal utilizado. Se da también por las cosas. Está bien, pero mejor que el alprazolam es su primo hermano. Más jovencito, pero más efectivo. No, el diazepam se la muere. ¿Qué aparece? ¿Clonazepam? El clonazepam. Todos lo deben conocer como Neuril. Famoso Neuril, ¿lo conocen? El Neuril es clonazepam. Viene de 0,5, de 1 y de 2 miligramos. 1 y 2 miligramos. Por si acaso, viene en una tirita de 4 cuadraditos. Es como partir las tabletas de los chocolates, 4 cuadraditos, cada uno de 0,5 miligramos. Pero ese tipo de fármacos, el clonazepam, el alprazolam, solamente son ansiolíticos, te disminuyen el grado de estrés, la ansiedad. Pero estos pacientes con crisis de colitis nerviosas, colon irritable, además están con grado de depresión. ¿Qué más se les da? Antidepresivo. ¿Cuál? Esos de 5-hidroxidratamina. ¿Cuáles serán? Esos antidepresivos tricíclicos. Para esos casos, he leído, no se le da un fármaco como ansiolíticos o Sertralina. antidepresivos. Ese Habría es que aumentar la paroxetina inmunidad porque la inmunidad y sertralina. entonces si está depresiva, entonces como depresivo significa que su inmunidad está muy baja.
Ya, pero yo estoy hablando de antidepresivos en general. Si tu paciente está deprimido, no le vas a decir aumente sus defensas. Pero puedes tomar como Serotonina mucho para dejar de elevadores de flexibilidad y así. Y un paciente que está deprimido a punto del suicidio, le vas a decir 20 eso. miligramos. Sí, porque sí se puede deshacer los cosas de información intestinal, al menos por esto. No estoy de acuerdo, te refuto. Pero cada quien tiene su punto de vista. Pero no. En la depresión, ¿qué se da? Fluoxetina. ¿De cuánto viene? 20 miligramos. De 20 miligramos. Y si el paciente es alérgico a la fluoxetina, hasta ahí. Los inhibidores de la EMAO. Inhibidores de los receptores de serotonina. Más efectivo que la fluoxetina, la paroxetina. Eso daba 20 miligramos día. Y algo más, ¿sabía que estamos hablando de esto? ¿Ustedes saben qué fármaco utilizan las famosas pildoritas de las flotas para hacerse dormir? No sé. No, porque más bien, hasta cierto punto, todas las benzodiazepinas son fármacos controlados. En su cajita tienen una estrella. Eso significa que solo se compra con receta médica y recetas retenidas. El paciente va con la receta y se queda, porque luego el farmacéutico tiene que mandar informes al CEDES. O sea, comprar una benzodiazepina no es tan fácil. Pero hay otro fármaco que sí lo compras como si fueran tostados y usan las pildoritas para hacerte dormir. ¿Saben cuál es? Y no es para que tomen eso en cuenta para dedicarse a eso. ¿Hacer pildoritas o pildoritos? ¿Saben cuál es? La sopiclona, que es un inductor del sueño. Sopiclona o su primo hermano, la E-sopiclona. Bueno, volveremos a nuestro tema. El paciente que tiene alteraciones de tipo emocional va a llegar a presentar la colitis nerviosa o colon irritable. Esta patología, como ven acá, está relacionada con ansiedad, angustia, depresión y estrés. O sea, nosotros. Todos los días por llegar a clases a tiempo, que la marcha, que el bloqueo. Ahora, ¿quiénes están bloqueando aquí abajo? Por eso estoy ¿No tan saben mal. quién son? No. No, los de la UNS están en elecciones. Eso es otra cosa. Hay más. Estaba por Miraflores, hace 2 horas están bloqueando toda la zona de los hospitales. Están peleando, están luchando por ustedes. ¿De quién es el lío? De los médicos. Por la jubilación forzosa a los 65 años. Estamos supeditados a estrés. Nuestra vida acá en La Paz es recontragitada, a pesar de que La Paz, en comparación a otras ciudades, es una ciudad miniatura. ¿Cuántos habitantes tiene La Paz? De acuerdo al censo, se estima 1.200.000. La Paz, solo La Hollada. El Alto es más grande. Solo La Paz es 1.200.000. Eso se estima, es la proyección que tiene el censo. En comparación con otras capitales, Lima tiene 5 millones de habitantes. Santiago tiene 8 millones de habitantes. 8 veces más grande que La Paz. Ni qué decir de la Ciudad de México, ¿no? Del DF, que tiene como 20 millones de habitantes. 20 veces más grande que La Paz. O sea, yo me imagino, no conozco México, para ser sincero, no conozco. Pero me imagino que el DF debe ser del tamaño de todo lo que es el altiplano entre La Paz y Oruro. Así me lo imagino, para que entren 20 millones de personas. Todo el país tiene supuestamente 13 millones, o sea, es como si la mitad de Bolivia se fuera una ciudad. Así es México. Imagínense el estrés que tienen esas personas. O sea, tú vives en tu barrio, es como si vivieras en Miraflores y no sales de ahí porque no te da ir hasta Calacoto, digamos, porque son viajes de horas y horas y horas. Yo tengo un amigo de la facultad, salió un año antes que yo de la UNS, se ha ido a vivir a México. Y nos decía que desde su casa para llegar a
a su hospital donde trabajaba cuando ha llegado, del ecografista, tenía que hacer un viaje de 4 horas en auto, 4 horas en su auto, o tomar el metro, tomar varios metros que le tardaba como 2 horas y media hasta 3 horas en metro. O sea, 4 horas, por eso es el viaje que tardas entre La Paz y Oruro. Somos propensos a la colitis nerviosa. ¿Les debe pasar? ¿No ven? Cuando están a punto de dar un examen, los nervios les traicionan y antes o después van al baño corriendo. Yo he visto muchos que del examen se van al baño. ¿Por qué? Porque les da diarrea. El tratamiento, ¿en qué consiste? La dieta, la que hemos mencionado, y los fármacos. ¿Se curará? No se cura. Así que, con el tratamiento que queremos mejorar la calidad de vida del paciente. Es lo que vamos a hacer con todas las colitis. El otro tipo de colitis, la ulcerosa. A ver, fíjense esta imagen. Tenemos aquí al ciego, al colon ascendente, el ángulo hepático del colon. Estas son estas sangre. A partir del transverso, descendente, hacia sigmoides, recto y ano, inclusive, están las úlceras. En estómago podemos tener una patología ulcerosa, donde usualmente encontramos una, a veces un par de úlceras. En cambio, en el intestino, las úlceras pueden ser múltiples, cientos de úlceras. ¿Qué harías? ¿Qué harías como tratamiento? ¿Cómo tratas una úlcera de estómago? No sé, hay que ver si las úlceras tienden a sangrar. Por si acaso, criocauterización. Ya. Omeprazol, ranitidina, metoclopramida, pero eso también se toma con la úlcera sigue. Haces endoscopía y ¿qué tratamiento haces? Criocauterización. La criocauterización. Criocauterización, criocoagulación, ventilación de vasoactivos como la adrenalina. Para una úlcera, imagínate que hay cientos acá. No vas a hacer eso uno por uno, te va a dar flojera. Así que una colitis ulcerosa es mucho más seria y con un pronóstico más reservado. Miren acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contaremos hasta 10. Aquí es 11 y aquí 12 úlceras en un segmento de colon de ¿cuánto? De 5 centímetros. 12 úlceras. Ahí nomás te vas a tardar como 1 hora al hacer la criocoagulación. Así que en estos casos la indicación usual es la extracción del colon. Así se llama colectomía. La colitis ulcerosa no distingue entre jóvenes, ancianos, adultos, no hay un grupo etario. Compromete de igual manera a varones y a mujeres y tiene cierta tendencia hereditaria igual que los divertículos. O sea, si tus papás, abuelos tuvieron, nada raro que te puedas llegar a tener en algún momento. Etiología desconocida. Pero se plantea acá compromiso infeccioso por virus, bacterias, parásitos que van a actuar gracias a una disminución del sistema inmunológico. O sea que ¿quiénes son susceptibles? Muy bien, los que ya tienen algún grado de inmunosupresión o los que están haciendo tratamiento con inmunosupresores. A ver, patologías que causan inmunosupresión fuera de VIH. El lupus, ¿otra? No, la artritis no. Como enfermedades, el lupus está bien.
El cáncer. Mujeres en edad No es un estado patológico. ¿Embarazadas? no, cuando están en su periodo menstrual igual tienen bajo. Ya, disminuye la inmunidad, pero no al punto de darte cuenta. Pero hay otra enfermedad más común. Diabetes. Esas son patologías que predisponen a la inmunosupresión. Así que esos pacientes son susceptibles de presentar, además de su patología de base, una colitis ulcerosa. Otro grupo son los que están haciendo tratamiento inmunosupresor. Ahí hablaremos ahora del tratamiento. Fármacos inmunosupresores, que son la base de todas las patologías reumatológicas. Metotrexate, ¿de cuánto viene? 2.5. Muy bien, 2.5, ¿qué? mg, miligramos. La dosis De 7.5 cada semana. de 7.5 a 10 miligramos por semana. O sea, de 3 a 4 comprimidos una sola vez a la semana. O también por inyectable. También hay en inyectable. ¿De cuántos en inyectables? Si no me equivoco, de 10. Nada, No, igual es no es de 10, es de 50. ¿Qué efecto colateral tiene el metotrexato? Hepatotóxico, neurotóxico. No, o es hepato o es neo. No son los dos. Es hepatotóxico, principalmente es hepatotóxico. Pero también tiene otro efecto colateral, más frecuente que la hepatotoxicidad, y lo que tienes que ir revisando en cada control médico a tu paciente con artritis reumatoide. ¿Qué llega a producir? Anemia. Entonces, todas estas circunstancias van a predisponer a que nuestro paciente tenga colitis ulcerosa. Esto de acá. Dice, no hay cura, solo tratamiento médico, pero aquí ya se plantea la extirpación quirúrgica del colon. Si son cientos, miles de úlceras, alguna de ellas algún rato puede. ¿Qué pasa si una úlcera no se trata? Se perfora. Y si se perfora, ¿qué manifestación? ¿Qué? Peritonitis. Además, ¿cuáles manifestaciones? Si se perfora la úlcera. No, como manifestación clínica. No, eso es de peritonitis, pues otra cosa. Hemorragia. Una úlcera, acuérdense de las úlceras estomacales, pueden sangrar. Igual son las úlceras del colon. Ahora, si una úlcera, solo una úlcera de estómago produce una hemorragia digestiva alta, imagínense cientos de úlceras en colon. Será una causa importante de pérdida hemática por hemorragia digestiva baja. ¿Dónde comienza la inflamación en la colitis? Empieza a nivel del recto y va ascendiendo. Asigmoides al colon descendente, al transverso, al ascendente y termina en la válvula ileocecal. Se va inflamando la mucosa progresivamente del colon, con lo cual se destruyen células. Esas células destruidas, parte de la mucosa, del tejido, son las que van a producir moco, flemas y pus a nivel de las heces fecales. Por eso se eliminan heces fecales con flemas, moco y pus. Estos términos tenemos que aprenderlos. Si la colitis ulcerosa compromete solo el recto, se llama proctitis. Si compromete recto y las asigmoides, proctosigmoiditis. Y si compromete a todo el colon, pancolitis. Pancolitis. Aquí está la gráfica. Esta es una proctitis, solamente inflamación del recto. Así se ve una proctosigmoiditis. Recto y asasigmoides. Y una pancolitis se vería así. Compromiso de general de todo el recto.
todo el codo. Conforme se va inflamando la mucosa, se llegan a presentar primero puntos hemorrágicos pequeños que progresivamente pueden ir confluyendo hasta formar zonas hemorrágicas importantes. Estas zonas inflamadas pueden llegar a sobreinfectarse, que es lo más común, para la formación de abscesos. Estos abscesos posteriormente suturan. El absceso, habíamos hablado, ¿no ve? De absceso drenado, absceso curado. El absceso busca su camino para salir, se puede fistulizar. No tiene tratamiento oportuno, esas zonas se necrosan, mueren y finalmente se ulceran. Y esta úlcera es la que puede llegar a ocasionar posteriormente o el sangrado, como en una úlcera estomacal, o finalmente la perforación y provocación de peritonitis. En una colitis ulcerosa, la diarrea, manifestación clínica más usual, con un número de episodios de diarrea hasta de 40 deposiciones por día. 40 en 24 horas. Eso significa ¿cuántas por hora? 2 por hora. Casi 2 por hora. O sea, este paciente está yendo al baño prácticamente cada media hora a tener su diarrea todo el día y toda la noche. Imagínense el grado de deshidratación que presenta el paciente. Además, presenta sangre y moco en las heces, de lo cual hemos hablado, calambres abdominales que se manifiestan por dolor de tipo cólico. Llega a haber tantos episodios diarreicos que llega un momento en que el paciente se defeca en la cama, se hace vencer, porque pierde la incontinencia, pero pierde más bien el tono del esfínter anal. Podemos aguantarnos de ir al baño a defecar gracias al control voluntario del esfínter anal, que es músculo estriado. Pero se relaja y se puede perder el control del esfínter anal y este paciente se defeca encima. Y va a tener que vivir con pañal, como los adultos, los ancianos. Otra sintomatología: debilidad, astenia, anorexia, hiporexia, fatiga, un compromiso importante del estado general. Otros síntomas que se pueden presentar, fuera del dolor abdominal, la diarrea con sangre, la pérdida de peso, pérdida de apetito, la hemorragia rectal, con diarreas tan abundantes, deshidratación manifestada por pérdida de líquidos y electrolitos, y hasta podemos llegar a un cuadro de anemia, si es que la pérdida hemática ha sido muy importante. Acá una pregunta: ¿cuál es lo primero que se te viene a la mente cuando un paciente pierde peso? Cáncer. Si no ha hecho nada para perder peso, si es una pérdida de peso involuntaria e importante, lo primero que piensas es que tenga cáncer. Pero fuera de todo eso, la colitis ulcerosa puede llegar a presentar hasta estos síntomas: lesiones cutáneas, dolor articular, compromiso a nivel de los ojos, patologías de hígado, osteoporosis. Fuera de lesiones cutáneas, erupciones cutáneas similares a las enfermedades eruptivas como la varicela, el sarampión, y hasta ser la causa para la presencia de cálculos en riñones. ¿Cuál es el tratamiento de los cálculos? Nada. Y si hay que hacer algo por esos cálculos, ¿qué haríamos? Lithotripsy. Esta colitis ulcerosa la vamos a catalogar en 3 grupos: leve, moderada y severa. A la leve también se la llama remitente, a la moderada crónica continua y a la grave fulminante. ¿Qué tiene que ver la osteoporosis con lo que es una úlcera como tal? Muy bien.
¿Por qué se produce osteoporosis? Primero, ¿qué es la osteoporosis? Es degradación de la matriz ósea. Ya, es una alteración en la matriz ósea. ¿Cuál es la característica de esa matriz ósea? ¿Qué ha perdido? Calcio. O sea, es una descalcificación de los huesos. En otras palabras. El hueso se descalcifica. ¿Cómo se produce el metabolismo del calcio? Por la vitamina D. Vitamina Desactivada. D. D. Ya. Que esta induce a la absorción de calcio a nivel del intestino delgado y hace que se una con el fosfato cálcico y de esa manera estimule a los osteocitos a formar o a revestir. Ya, está bien. Ya. Cuando una persona consume calcio, ya sea en forma de fármaco o como parte de algún alimento, el calcio se absorbe tanto a nivel del intestino delgado como también a nivel del intestino grueso. Más que todo el intestino delgado. Pero de lo que se consume, menos del 50% se absorbe. Menos del 50%. Por eso es que a todo tratamiento con calcio hay que darle un quelante. Un fármaco que va a permitir que por lo menos el 80 hasta el 90% del calcio que se consuma llegue a absorberse. ¿Qué grupo farmacológico es ese? Los bifosfonatos. ¿Lo conocen? ¿Cuál es el Alendronato. El alendronato. Muy bien, el alendronato. Si un paciente está con colitis y pierde líquidos de una manera abundante por aumento del peristaltismo intestinal, eso no solamente va a comprometer a la absorción de calcio, sino a la absorción de todos los nutrientes. Porque aumenta el peristaltismo intestinal, aumenta la velocidad del movimiento intestinal y el tiempo que pasa estos elementos que deberían ser absorbidos por la membrana o por la mucosa del intestino es muy escaso. Así que entra al estómago, pasa al intestino y como el movimiento está recontracelerado, no tiene dónde absorberse. Y por eso se puede llegar a producir osteoporosis o también, como te veíamos acá, pérdida de nutrientes, todos los nutrientes y oligoelementos. Nos ha hablado también del vidrio choleray, que era diarrea en grano de arroz. ¿Tendría Sí. más o menos estos síntomas también? No, ¿No? el vibrio en cólera lo que produce son diarreas abundantes, pero como agua de arroz. Esto estamos hablando de diarrea con moco y flemas, y sobre todo con sangre. El cólera no tiene sangre. Bueno, estábamos acá. Algunas principales diferencias entre la colitis ulcerativa leve, moderada y severa. A ver, deposiciones escasas en la leve, de 4 a 6 por día en la moderada, más de 6 veces por día, llegando a comer de 30 a 40 en la grave. Sangre en la leve es escasa, en la moderada y moderada, y en la grave es intensa. Solamente hay fiebre en la grave, taquicardia en la grave, anemia en la grave. O sea, la colitis ulcerosa es una situación a la cual hay que tomarle la importancia necesaria. No la subestimemos. ¿Por qué? Puede llegar a ser inclusive, fuera de lo que estamos viendo acá, puede producir anemia, puede ser causa de sepsis, si es infecciosa, con una sobreinfección bacteriana que no se trata oportunamente, con deshidratación severa. O sea, este paciente está a un pelo de entrar en un shock séptico, porque ya está con taquicardia, va a entrar con hipotensión, oliguria, es un paciente para terapia intensiva y puede que ni salga de lo que era una miserable úlcera de colon. Pero fuera de eso, la colitis ulcerosa también se la considera como potencialmente neoplásica. Es una lesión preneoplásica. Una complicación, la más temida, cáncer de colon. ¿Qué otras lesiones preneoplásicas hemos conocido hasta ahora? Esófago de barro. El esófago de barro. Luego,
La gastritis crónica, falta una. Su nombrecito es con G. Donde se produce la hiperplasia de pliegues gástricos. Enfermedad de Meniere. Con G. De Menetrier. Menetrier. De Menetrier es del equilibrio. Menetrier. Sí, sí, El síndrome vertiginoso es la enfermedad de Meniere. Esta es la enfermedad de Menetrier. Menetrier, sí. Y ahora tenemos una cuarta lesión perioplásica, la colitis ulcerosa. Debemos realizar un diagnóstico clínico y complementar con estudios de laboratorio. Si se ha perdido sangre, encontraremos anemia, como con cualquier cuadro inflamatorio infeccioso y leucocitosis. Y el gold estándar, la colonoscopia. Esta nos va a ayudar a determinar todas las características de la mucosa, número de úlceras, si son confluentes, si son solitarias, si sangran o no sangran, si hay abscesos, si hay infección, o hasta nos permite observar una lesión que tenga ya características de metaplasia, que puede ser el inicio del cáncer. Bueno, aquí está lo que hemos visto. Dime. Una consulta, al momento de nosotros tratar de reponer los líquidos a nuestro paciente y también cursa con una anemia, ¿en esa misma solución administramos el paquete globular? No puedes mezclar. O se hace aparte de la corriente. Le colocas en un lado la vía periférica para la solución, en el otro lado canalizas para la transfusión. Lo mejor en esos casos que es colocarle una vía venosa central que tiene hasta 6 puertos y por el mismo catéter entra todo al mismo tiempo. En esos casos lo mejor es un catéter venoso central. Si no tienes la experiencia, la pericia para colocar un catéter venoso central, puedes canalizar hasta 4 vías, cada una de las 4 extremidades. Como Jesucristo en este caso. Pero por cada una de ellas entra una solución. Bueno, otros estudios, el enema opaco, o sea, la radiografía con contraste, la radiografía simple de abdomen, biopsias que se toman a través de la colonoscopía para determinar las características específicas de la lesión de la mucosa. Y en pacientes que tengan patología hepática, concomitante o secundaria, paralela, obviamente pruebas de función hepática. ¿Cuáles son las pruebas de función hepática? Nada más. Las pruebas, tú pones en tu orden de laboratorio hepatograma, ¿qué te reporta el laboratorio? Bilirrubinas, transaminasas, fosfatasa alcalina, nada más. Estas son las 3 pruebas que se denominan pruebas de función hepática o colitis de hepato. Bueno, tratamiento de la colitis ulcerosa. Objetivo, controlar las crisis de colitis, las crisis diarreicas, prevenir los ataques repetitivos, aliviar los síntomas. Todo va a depender, como en cualquier patología, de la pertinencia en el diagnóstico y la pertinencia en el inicio del tratamiento. Hay pacientes que llegan con colitis muy avanzadas, ya en cuadros sépticos, donde lamentablemente, como les dije hace rato, son pacientes para terapia intensiva. Parte del tratamiento es la dieta. ¿Qué le vamos a pedir al paciente que no consuma? Cafeína, leche y derivados, condimentos y alimentos crucíferos o derivados de mar. Acá está todo lo que comemos, menos los alimentos marinos. Pero café, leche y condimentos creo que consumimos todos los días. Ahora, en cuanto al tratamiento farmacológico, ya la conocemos a la mesalamina. ¿Para qué patologías? Para la diverticulosis. No es para el divertículo. Divertículo no es una enfermedad, no es un diagnóstico. El diagnóstico es diverticulosis. Nombre comercial 5-ASA.
Pero además debemos combinar con corticoide. No se olviden que es un proceso inflamatorio. Por lo tanto, necesitamos un antiinflamatorio. AINES ni se les ocurre utilizar, no porque no esté indicado, sino porque su acción es muy, pero muy escasa. Mejor darle corticoides. ¿Cuál le darían? Para un tratamiento hospitalario. Este paciente está internado. Prednisona. ¿Qué le dan? Prednisona, para eso no le internas. Dexametasona. Si el paciente está internado y tienes opción de tratamiento parenteral, le das pues vía parenteral en lugar de estar metiéndole. Puedes darle dexametasona. ¿Cuánto? 1 gramo. ¿De cuánto viene el tratamiento? 4 y 8. De 4 y 8 miligramos. Entonces le das dexametasona, 4 miligramos cada 8 horas en un caso leve, 8 miligramos cada 8 horas en un caso severo. Para una colitis fulminante donde el cuadro está extremadamente avanzado, necesitas un corticoide de acción más rápida. ¿Cuál? Corta, mediana, larga. Corta es De una acción más hidrocortisona. rápida que la dexametasona. Hidrocortisona. La hidrocortisona. ¿Cuánto? Es que no es suficiente que sepan el nombre, tienen que saber todo. ¿Cuál? Presentación de 100 miligramos. 100 a 500 La dosis 100 cada 8. Ah, es lo mismo. Sí. De 4 y de 8 miligramos, cualquiera de ellas cada 8 horas. ¿Sí? La dosis la presentación es de 4 y 8 miligramos. La dosis habla de 4 cada 8 horas y la de 8 miligramos cada 8 horas. Y también, muchachos, podemos dar en el tratamiento inmunosupresores. Tratamiento similar al que hemos aprendido para la artritis reumatoide. Pero hace rato decíamos que un tratamiento inmunosupresor es el que más bien puede complicar una colitis. Así que los inmunosupresores no se darán en todos los casos, solo en aquellos donde tengamos como antecedente Colitis nerviosa. no, herencia familiar. Hemos dicho que esto se hereda. Y si se hereda, como cualquier patología hereditaria, compromete en mayor o menor grado al sistema inmune. O sea que, por eso les decía al principio, el tratamiento es individualizado para cada tipo de colitis y para cada tipo de paciente. Cuando todo falla, ¿qué se hace? Se opera. Se hace una ileostomía. Bien. Acá. Una ileostomía donde directamente el duodeno se aboca hacia recto. Directamente del duodeno a te está sacando todo el colon. El colon ya no sirve, prácticamente dejó de servir. Se puede vivir así. Y si no hay ningún compromiso a nivel de yeyuno, ilio, conservas el intestino delgado y en lugar de, o sea, cortas a qué nivel, a nivel de la válvula ileocecal y luego conectas directamente hacia recto. ¿Qué función cumple el colon? Absorción de agua. Si le sacas el colon, ya no va a absorber agua. Ese paciente permanentemente va a estar con deposiciones líquidas, con deshidratación. Así que piénsala 100, 200 veces antes de dar la indicación de tratamiento quirúrgico con la extirpación del colon, con una colectomía. Si es la única indicación, que se hace una anastomosis ileoanal. Directamente el ileo lo abocas al ano, sacándole todo el colon. Otra de las patologías de la colitis, otra de las variedades, la enfermedad de Crohn, que también se llama colitis granulomatosa, enfermedad de Crohn. Es una patología autoinmune. Esta sí es autoinmune.
que ocasiona granulomas que comprometen toda la extensión del aparato digestivo desde la boca hasta el ano. Esta patología sobre todo llega a comprometer al tercio distal del ilion con una subvariedad que se llama ileitis terminal, o puede llegar a comprometer al colon, con lo que se produce la colitis granulomatosa. Sus características, a ver, para diferenciar de la ulcerosa. Algunos parámetros: la localización de la colitis ulcerosa, sobre todo lado izquierdo del colon. La de Crohn, lado derecho. Dolor abdominal frecuente en la enfermedad de Crohn. Palpación de una masa abdominal frecuente también en la enfermedad de Crohn. La inflamación se puede transmitir hasta segmentos transurales de la pared del intestino. Distribución de las lesiones discontinuas, o sea, hay segmentos de mucosa sana que se alternan con mucosa enferma. Y el otro parámetro, riesgo de malignización. La colitis ulcerosa sí puede derivar en cáncer. La enfermedad de Crohn, muy rara vez. Tratamiento para la colitis granulomatosa o enfermedad de Crohn, igual que las anteriores. Tratamiento sintomático para controlar la deshidratación. Y obviamente, si es patología autoinmune, corticoides e inmunosupresores. En la colitis isquémica se va a producir una alteración de la irrigación sanguínea de la pared del colon. Hemos indicado ya en varias oportunidades, cuando hablábamos de estómago, que las células necesitan dos cosas para vivir: oxígeno y glucosa. Si le falta oxígeno, la célula entra en hipoxia. Esa hipoxia se transforma en isquemia y finalmente necrosis. No tenemos que dejar que la colitis llegue a necrosis. Sería ideal llegar a diagnosticarla previa a que se transforme en un proceso irreversible como es la necrosis. Factores de riesgo para una colitis isquémica: otras enfermedades como la insuficiencia cardíaca, la diabetes, accidentes cerebrovasculares, hipotensión, cirugía vascular previa o radiación de abdomen. En la radiación de abdomen estamos hablando de pacientes que han sido sometidos a tratamiento radioterápico. Ya tenían cáncer en cualquier otro lado y al ser irradiados puede llegar a producir lesión de las células del colon y ser causa de colitis isquémica. La clínica de esta colitis, igual que las anteriores: dolor abdominal, sangre en las heces, presencia de diarrea, fiebre. ¿Por qué habrá vómitos acá? Reflejo vagal no. Porque si es una colitis isquémica, sobre todo la que está ocasionada por radiación, no solo se comprometen las células del colon, también las del estómago. Y ahí sí se produce el síntoma de los náuseas y vómitos por inflamación de la mucosa estomacal. Para poder determinar el vaso o el lugar exacto donde se alteró la irrigación sanguínea, tenemos como estudio a la angiografía. Se introduce un contraste vía endovenosa, como nos muestra acá la imagen. Se identifica como en una fotografía en ese momento las características de los vasos sanguíneos y dónde está el problema, dónde está la obstrucción o hasta dónde llegó la irrigación. La colonoscopía nos va a ayudar a identificar las lesiones de la mucosa. No nos dice la colonoscopía qué vaso está lesionado. Eso solamente con la angiografía. ¿Qué tratamiento le damos? Fármacos, los que ya hemos mencionado hace rato, los mismos, y control de la deshidratación. Si hay un proceso infeccioso sobreañadido, antibióticos. También estamos con reposición de la volemia y en última instancia cirugía con la colectomía para retirar del organismo todo ese colon que está isquémico necrosado. Dime. ¿Qué antibiótico? ¿Qué antibiótico? Depende del cognitivo. Depende del cognitivo.
Pero hasta que esperes el copocultivo, ¿qué grupo antibiótico sería el más ideal? Quinolonas. Muy bien. Sí, ¿qué pasa si al paciente no se lo opera y lo dejamos el colon necrosado dentro del cuerpo? No quiere el paciente que se le saque el colon. Sepsis. Se va a convertir en una sepsis. No se olviden que el tejido necrótico, el tejido muerto, es un caldo de cultivo para las bacterias. Este tipo de colitis ya lo hemos mencionado. Colitis por Clostridium difficile. Bacteria que va a llegar a colonizar el intestino delgado o el colon, sobre todo el colon, posterior al uso indiscriminado de antibióticos que van a barrer con la flora bacteriana saprófica. O sea, el antibiótico mata buenos, mata malos, no discrimina, elimina nuestras amiguitas que son las bacterias saprófitas del intestino. Y como no hay bacterias saprófitas, el Clostridium aprovecha y se llega a meter a toda la extensión del colon. Esta patología puede llegar a presentar perforación intestinal con cuadros de peritonitis. Y es una patología susceptible también de complicarse entonces con un cuadro peritoneal que en algún momento puede requerir tratamiento quirúrgico. Factores de riesgo para el Clostridium, la colitis por Clostridium: uso excesivo de antibióticos, hospitalización por lapsos de tiempo prolongados, situaciones que produzcan inmunodeficiencia, de las cuales hemos mencionado, pacientes de tercera edad o antecedentes de una patología inflamatoria intestinal. Clínica, la misma: diarrea, dolor abdominal, fiebre, náuseas y vómitos si es que hay compromiso además del estómago, y pérdida de peso. No por cáncer, sino por malnutrición. Como el intestino está irritado, no se absorbe, igual que el calcio, me hablamos hace rato, tampoco los nutrientes. Diagnóstico para el Clostridium: coprocultivo. Y el antibiograma en base, el tratamiento antibiótico en base al antibiograma. Tomando en cuenta de que vamos a necesitar, ¿qué tipo de antibióticos? ¿Cuáles? El de primera línea, ¿cuál es? La neomicina. Luego hemos hablado de la vancomicina. Y luego la rifaxina. La colitis hemorrágica se produce por consumo sobre todo de carne de res contaminada, carne de cerdo contaminada o derivados de la leche de vaca también contaminados. Aquí no estaba. No, ya. Pensé que estaba la diapositiva con el tratamiento. La característica de la colitis hemorrágica similar a la que se produce por Escherichia coli, pero a nivel del colon. Diarrea acuosa con gran cantidad de sangre, también con un número importante de episodios en 24 horas, de 10 a 12 episodios en 24 horas, dolor abdominal tipo cólico, localizado a nivel del marco colónico, y puede llegar a complicarse con un síndrome hemolítico urémico. O sea que esta colitis hemorrágica secundaria a la anemia puede llegar a producir síndrome hemolítico urémico. Pregunta: ¿en qué materia se estudia este síndrome hemolítico urémico? ¿En nefro o en hemato? Hemolítico. Tiene que ser diagnóstico de nefrología, una patología nefrológica. Tratamiento: hidratación, corrección de todo desequilibrio electrolítico. Acá tenemos a los antibióticos no absorbibles: la neomicina 100 miligramos por kilogramo de peso día, la colistina de 10 a 15 miligramos por kilogramo día. De la vancomicina, ¿cuál era la dosis? No, un gramo. Esto es para tratamiento parenteral de 11 infecciones. Para el efecto de antibiótico no absorbible,
250 miligramos vía oral, 250 miligramos vía oral de vancomicina cada 8 horas. El doctor, ¿ese era el que se disolvía y se lo hacía con oral? Sí, esa es la vancomicina. Porque la vancomicina viene en frascos igual que la penicilina y se debe administrar vía oral. Bueno,